Bien, jóvenes, continuamos con las clases. Bien, habíamos colocado un subtítulo equivalente gramo de compuestos, decíamos. Bueno, al hablar de equivalentes gramos, vamos a considerar tres tipos, los más conocidos, ¿no? E indicamos, se consideran los siguientes. Bueno, primero decimos acá, más antes vamos a tomar en cuenta para un ácido, decimos de un ácido. El equivalente gramo, en este caso para un ácido, se considera de la forma donde es igual al peso molecular del compuesto que vamos a tomar en cuenta del ácido, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre el número de hidrógenos que participan precisamente en ese ácido. ¿Sí? A ver, vamos a este primer ejemplo. Colocamos inciso A. Por ejemplo, del ácido nitroso. Ustedes saben de que la fórmula química del ácido nitroso es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2, ¿no? Ahora, antes de aplicar esta formulita, antes vamos a calcular el peso molecular precisamente de este compuesto químico inorgánico, ¿sí? Donde su peso molecular, entonces indicamos, a ver, decimos ¿no es cierto? Acá participa, como podemos notar, un hidrógeno, acá está. Bueno, acá decimos 1 por 1 es 1, sabemos que el peso atómico del hidrógeno es 1. Participa también un nitrógeno, ¿no? Donde acá indicamos 1 por nitrógeno, 1 por 14. Sabemos que el peso atómico del nitrógeno es 14, ¿no? Entonces 1 por 14 es 14 nada más. Y también en la fórmula notamos de que participa 2 oxígenos, ¿no? Entonces colocamos 2 oxígenos, 2 por 16, recordamos de que el peso atómico del oxígeno en este caso es 16, ¿no es cierto? Donde esta operación nos va a dar 32. Entonces sumando 32 más 14 más 1, el resultado da 47 gramos. Entonces, por lo tanto, conociendo ya el peso molecular de este compuesto químico, les podemos indicar equivalente gramo del ácido nitroso va a ser igual a ¿qué? Si aplicamos esta formulita tal como les indicaba, es igual al peso molecular, que es 47, el que hemos calculado, ¿no? Pero dividido entre el número de hidrógenos que participan en este compuesto. ¿No es cierto? Y notamos de que solamente participa un hidrógeno. Entonces vamos a dividir directamente entre uno, ¿no? Entonces, por lo tanto, el equivalente gramo del ácido nitroso va a ser, bueno, 47 gramos dividido 1, directamente va a ser 47 gramos de ácido nitroso, ¿no? Entonces, de esa manera, calculamos el equivalente gramo, les repito, de este ácido, ¿sí? Ahora veamos nuestro ejemplo. En este caso vamos a considerar el ácido sulfuroso, ¿no? Recordamos de que la fórmula química del ácido sulfuroso es hidrógeno 2, que es hidrógeno 2, ¿no? Estamos hablando precisamente de hidrógeno 2, azufre, oxígeno 3. Bueno, antes de aplicar esta fórmula, antes vamos a hallar el peso molecular de este compuesto químico, o sea, del ácido sulfuroso, ¿no? Entonces notamos de que participa 2 hidrógenos, acá está, 2 por 1, 2. Participa un azufre, acá un azufre, ¿no es cierto? Sabemos de que el peso atómico del azufre es 32. Bueno, multiplicando 1 por 32 va a ser 32 nada más. Y notamos de que participa 3 oxígenos. O sea, acá tenemos 3 oxígenos, sabiendo de que el oxígeno es 16, 3 por 16, bueno, es 48, ¿no? Entonces, sumando 2 más 32 más 48, vamos a obtener 82 gramos. Ahora sí, aplicamos esta fórmula, donde decimos equivalente gramo del ácido, en este caso sulfuroso, ¿no es cierto? Va a ser igual, bueno, tomamos en cuenta su peso molecular, 82 gramos, ¿no? Acá está 82, en vez de esta M, reemplazamos por 82.
Y la fórmula nos dice dividido entre el número de hidrógenos que participa en ese compuesto. Y notamos de que, fíjense, participan 2 hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dividir directamente entre 2. 82 dividido entre 2, bueno, nos va a dar 41, pero 41 gramos de ácido sulfuroso, ¿no? Entonces, de esa manera vamos calculando los equivalentes gramos, ¿no? De un ácido, la cual directamente toma en cuenta esta formulita, ¿no es cierto? Y donde inicialmente, una vez conocido el compuesto químico, lo que vamos a hacer es hallar más que todo su peso molecular y luego dividir entre el número de hidrógenos que participa precisamente en ese compuesto, ¿no? En este primer ejemplo, del ejemplo A, notamos de que solamente participa un hidrógeno, es por eso que acá hemos dividido entre 1, mientras que en el ácido sulfuroso participa 2 hidrógenos, es por eso que acá hemos dividido entre 2 y hallamos los equivalentes gramos, ¿sí? De este ácido. Bien, por otro lado, equivalente gramo, en este caso también vamos a considerar de una base, ¿sí? Donde la fórmula que se utiliza en este caso es equivalente gramo de una base. Es igual, decimos también, fíjense, al peso molecular dividido entre el número de oxidrilos o hidroxilos, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Al considerar en este caso una base. A ver, para ir entendiendo mejor, colocamos acá inciso A, este primer ejemplo, donde decimos, por ejemplo, del hidróxido de calcio, ¿no? Ustedes recordarán de que la fórmula química del hidróxido de calcio es calcio radical oxidrilo, ¿no? Encerramos en un paréntesis, colocamos como subíndice 2, ¿no es cierto? Recordemos de que oxidrilo en este caso actúa con su valencia -1, pero eso lo entiende, ¿no? Acá colocamos el 1, ¿no es cierto? Y del calcio, como es un metal, funciona con su valencia +2, directamente colocamos en este caso el radical oxidrilo, ¿no? Esa es la fórmula del hidróxido de calcio, ¿no? Pero antes de calcular el peso molecular del hidróxido de calcio, también recordamos de que el peso atómico del calcio, en este caso, es 40. Redondeamos a 40, ¿no? Ustedes pueden verificar en su tabla periódica el peso atómico precisamente de este elemento, ¿no es cierto? A ver, entonces, el peso molecular, ¿cómo vamos a calcular? Acá, tomando en cuenta la fórmula que se tiene, participa solamente un calcio, ¿no? Acá está un calcio, 1 por 40, bueno, nos va a dar 40 nada más. También participa, en este caso, 2 oxígenos, ¿no es cierto? 2 oxígenos, 2 por 16, ¿no? Es igual a 32. Participa 2 hidrógenos. Entonces acá colocamos 2 hidrógenos, 2 por 1, ¿verdad? Y eso va a ser directamente 2. Entonces, realizamos esta suma de 40 más 32 más 2, y el resultado que vamos a obtener en este caso es 74 gramos, ¿no? Acá, el dato que vamos a manejar del peso molecular, ¿no es cierto?, va a ser directamente gramos, ¿no? En nuestros ejemplos, ¿no es cierto?, para calcular moles más que todo, se utiliza gramos sobre mol, ¿no? Como hicimos en el anterior subíndice. Pero en este caso, fíjense, para calcular equivalentes gramos, vamos a tomar en cuenta al peso molecular solamente con la unidad de gramo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez que conocemos el peso molecular de este compuesto químico, entonces ya podemos aplicar la fórmula y obtener el equivalente gramo de esta base, ¿no? Entonces, indicamos, calculando aquello, bueno, entonces diremos, ¿no? Para calcular el equivalente gramo, en este caso de esta base, ¿no? Pero esta base que estamos tomando en cuenta es calcio radical oxidrilo, en este caso 2, ¿sí?
El peso molecular que hemos calculado para este compuesto es 74 gramos, ¿verdad? Ahora, acá la formulita dice entre el número de oxidrilos, pero el número de oxidrilos que participa en este compuesto químico, fíjense, es 2. Pues, por lo tanto, podemos dividir entre 2, ¿no es cierto? Entonces, 74 dividido entre 2 directamente nos va a dar 37, ¿verdad? 37 gramos en consecuencia de hidróxido de calcio. Pues de esa manera calculamos, les repito, el equivalente gramo, en este caso, de esta base. ¿Sí? A ver, por otro lado, también podemos plantearnos un nuevo ejemplo, diremos inciso B. A ver, buscaremos una otra base. ¿Qué tal si tomamos en cuenta el hidróxido áurico? Hidróxido áurico. ¿Cuál es la fórmula química de hidróxido áurico? A ver, iremos recordando. Es relacionado con el oro, ¿no? O sea, acá colocamos oro, ¿no es cierto? Y acá colocamos el radical oxidilo. ¿Sí? Intercambiando valencias. Recordemos de que el oro funciona con sus valencias más 1 más 3, ¿no? Y como acá termina en ico, eso significa que está utilizando su valencia mayor, o sea, el 3. Intercambiando valencias del radical oxidilo 1 y del oro, en este caso, el 3. Colocamos como su índice al radical oxidilo. ¿No es cierto? Ahora, antes de calcular su equivalente gramo, a ver, también calcularemos su peso molecular, en este caso de este compuesto, ¿no es cierto? Pero antes, el peso atómico, bueno, aquí indicamos el peso atómico del oro, ¿no? Decimos, ¿no es cierto? Buscamos en la tabla periódica, ustedes también pueden ir buscando, ¿no? Redondeando, fíjense, es 197, ¿verdad? Del oro. Ahora van buscando en su tabla periódica el peso atómico del oro, ¿sí? Entonces, por tanto, fíjense, decimos por tanto, para calcular, por tanto, el peso molecular, decimos, ¿no? El peso, indicamos molecular, ¿no es cierto? Bueno, decimos será. A ver, tomando en cuenta esta formulita, acá tenemos 1 por el oro, eso significa 1 por 197. Y acá vamos a tener nada más 197, ¿sí? Participa 3 oxígenos. Acá colocamos 3 oxígenos, ¿no? Sabemos que del oxígeno, en este caso su peso atómico es 16, ¿no es cierto? Y vamos a tener 48. Participa 3 hidrógenos, ¿sí? Acá colocamos 3 hidrógenos, 3 por 1, y esto nos va a dar nada más que 3, ¿no? Luego realizamos esta suma para hallar este peso molecular, ¿no es cierto? Y nos da 248, ¿no? 248 gramos. Este es el peso molecular de este compuesto, ¿no es cierto? Del hidróxido áurico. Lo estamos refiriendo a 248 veces. Una vez conocido este peso molecular, decimos entonces indicaremos, ¿no es cierto? Y aplicamos la formulita, ¿no? Fíjense, ¿no es cierto? El equivalente gramo, decimos entonces, bueno, el equivalente, indicaremos gramos, de este compuesto químico. Estamos hablando de oro,
radical oxidilo, en este caso 3, ¿no? Con esta hemos calculado el peso atómico, vamos a emplazar 248, ¿no es cierto? Y vamos a dividir entre el número de hidroxilos, ¿no? O sea, de las OHs. Y acá fíjense bien, participa precisamente 3 OHs. O sea, directamente vamos a dividir entre 3. Y de esa manera va a ser posible ya calcular, ¿no es cierto? Este resultado. 248 dividido entre 3, ustedes también pueden ir calculando. El resultado da 82.66 de hidróxido áurico. ¿No es cierto? Estamos refiriéndonos al hidróxido áurico. ¿Sí? Representado de esa forma. ¿Se entiende, verdad? Entonces acá hemos calculado los equivalentes gramos de 2 bases. Más antes nos hemos referido a hidróxido de calcio y también nos hemos referido en este caso al hidróxido áurico. ¿No es cierto? Donde acá lo que hay que tomar muy en cuenta es la cantidad de radicales oxidilo que participa. En este primer ejemplo, tomando en cuenta la formulita, fíjense, OH, ¿no es cierto? Encesado en un paréntesis, subíndice 2. En este otro caso, también tenemos el OH, ¿no? Encesado en un paréntesis como subíndice 3. O sea, participa acá 3 oxidrilos, mientras que acá participa 2 oxidrilos. ¿Sí? A ver, veremos un otro tipo para hallar equivalentes gramos. A ver, esta vez nos vamos a referir a un otro tipo de compuestos químicos, ¿no? Entonces decimos, a ver, tercero colocamos, ¿no? O 3 en este caso, ¿no es cierto? Decimos esto de un ácido, de una base, ahora quedamos de una sal. De una sal. ¿Sí? A ver, mostramos en forma directa la fórmula que vamos a utilizar en este caso. Decimos, equivalente gramo, en este caso de una sal. Ahora bien, aquí es igual, fíjense. También va a ser igual al peso molecular, pero esta vez dividido, indicaremos entre el número de equivalentes, dividido entre el número, decimos, de equivalentes, ¿no? ¿Pero a qué nos referimos al decir el número de equivalentes? Fíjense, ¿dónde indicamos entonces? El número de equivalentes, el número, decimos, de equivalentes, en este caso refiriéndonos a una sal, ¿no? Va a ser nada más que igual al producto del subíndice, al producto, indicamos, del subíndice, digamos. Bueno, le colocaremos el producto del subíndice, ¿sí? Del subíndice decimos por la valencia. Por, indicamos la valencia, ¿no? Ese es el significado que va a tener precisamente el número de equivalentes, ¿no es cierto? Donde indicamos de que este número de equivalentes es igual al producto del subíndice, en este caso multiplicado por la valencia. A ver, vamos a aclarar con algunos ejemplos precisamente este nuevo tipo de hallar el equivalente gramo, ¿no? A ver, decimos entonces ejemplo A. Indicamos, por ejemplo, decimos,
vamos a referirnos a una sal. A ver, en telurato de aluminio. ¿Cuál es la fórmula del telurato de aluminio? A ver, vayan recordando. ¿Sí? Bueno, este es radical telurato, ¿no? Ese es radical telurato. Ahora, bueno, nos indica de aluminio. ¿Sí? A ver, recordamos, fíjense, este ya vimos en el capítulo 2, ¿verdad? Los compuestos inorgánicos. El radical telurato en este caso tiene dos, ¿no? Dos negativos. ¿Sí? El aluminio en este caso tiene 3 positivos, actúa con 3 positivos. ¿Sí? ¿Cómo es igual? Dijimos positivos y negativos. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Es cierto? En este caso, bueno, aluminio vamos a colocar 2, significará de que 2 por 3, 6 positivos, ¿verdad? Pero acá tenemos solamente 2 negativos. Por lo tanto, encerramos en un paréntesis, dijimos así, ¿verdad? ¿No es cierto? Y acá colocamos en este caso el 3. ¿Sí? Con lo cual ya queda igualado 2 por 3, 6 positivos. Acá 3 por 2, 6 negativos. ¿Sí? Pero también les indicaba de que no en muchos libros se escribe de esta manera. Directamente se sobreentiende que acá está 3 positivos y acá está precisamente 2 negativos. Y la fórmula queda de esta manera. ¿Sí? Refiriéndonos al telurato de aluminio. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula. Ahora, ¿cuál será su masa o su peso molecular? Antes de hallar su peso molecular, ¿no es cierto? Antes hallaremos o indicaremos sus pesos atómicos, ¿sí? A ver, ¿dónde decimos entonces? Sus pesos atómicos son, ¿no? Bueno, más que todo en este caso vamos a mencionar del aluminio, ¿no? Y también vamos a mencionar del teluro. A ver, busquen en su tabla periódica, ¿no? Del aluminio y del teluro. ¿Cuál es su masa atómica? ¿No? O también está en algunas tablas como pesos atómicos. ¿No es cierto? Por ejemplo, del aluminio, en este caso, es 27, redondeando, ¿no? Creo que es 27 punto, bueno, hay algunos decimales más, ¿no? 21.12, algo así. Pero vamos a redondear, les repito, a 27, ¿sí? En forma similar, en este caso, para el teluro, ¿no? Para el teluro, si ustedes se fijan en su tabla periódica, sí, fíjense, colocaremos, vamos a dejar tan rápidamente, 127.6, ¿no? Entonces, en este caso, tomamos en cuenta los pesos atómicos del aluminio y del teluro. ¿No es cierto? Del oxígeno sabemos que es 16, ¿no? Ahora sí, hallando, indicaremos su peso molecular de este compuesto. Hallando, indicaremos su peso molecular. Bueno, como podemos notar, participan 2 aluminios. Bueno, eso significa multiplicar por 2 precisamente el peso atómico del aluminio. Bueno, pero el aluminio, según los datos que se tiene, es 27, ¿sí? Y esto va a ser 54, ¿no? Por otro lado, del teluro.
pero esta vez colocamos 3 veces el teluro, ¿no es cierto? 3 por, a ver, el teluro. Bueno, acá está, 127.6. Y de acá vamos a obtener un resultado, ¿no? Haciendo esta operación da 382.8. 382.8. Ustedes también pueden ir operando, ¿no? Multipliquen 127,6 por 3. Y solamente les va a dar este resultado, ¿no? Y por otro lado, también vamos a tomar en cuenta para el oxígeno. Acá, 3 por 4, 12, ¿verdad? 12 oxígenos. Pues acá indicamos 12 por... Pues sabemos que el peso atómico del oxígeno es 16. ¿No es cierto? Y multiplicando 12 por 16, ¿no? Da 192. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, sumamos 54 más 382.8 y más el 192. ¿No es cierto? Entonces, esa suma vamos a hallar el resultado de 628.8. Ustedes también vayan comprobando. 628.8 hablamos en gramos. ¿De acuerdo? A ver, les repito, vayan también ustedes comprobando esos resultados, ¿no? Con su calculadora para obtener datos exactos precisamente. ¿Sí? Bien, entonces una vez que se conoce el peso molecular de este compuesto, ahora sí, vamos hallando respecto a cada elemento que participa, el equivalente gramo, ¿no? Por ejemplo, decimos respecto del aluminio. A ver, tenemos respecto, indicaremos, a ver, decimos al aluminio, ¿no? Ahora, acá es muy importante, fíjense, si bien el subíndice, en este caso del aluminio, en la fórmula estamos colocando 2, pero ¿cuál es la fórmula con la cual está actuando el aluminio? Es precisamente 3, colocamos como exponente, ¿sí? O sea, hay que tomar muy en cuenta estos dos elementos, el subíndice y también en este caso el exponente. ¿Qué nos dice el número de equivalente? Fíjense, ¿no? Nos dice producto del subíndice por la valencia. En este caso la valencia es 3, ¿no es cierto? Y el subíndice, obviamente, en este caso es 2. Entonces, por lo tanto, respecto a este elemento, ¿no? Pues la operación que vamos a realizar, ¿no es cierto? Va a ser, a ver, 628.8 colocamos, ¿no? Dividido. Pero dividido en qué? Tomando en cuenta, les repito, estos dos elementos, ¿no? Vamos a poder multiplicar en este caso por 2 por 3, ¿no es cierto? 2 por 3 precisamente. Y de acá vamos a ver un resultado. El 2, fíjense, por el subíndice, ¿sí? Y el 3, aquí está el 3 por la valencia. Y de esa manera vamos a poder hallar este valor, el cual es a 104.8. 104 indicamos punto 8. Ustedes también pueden ir haciendo esta operación, ¿no es cierto? Pero gramo sobre equivalente gramo. Esta es la equivalencia que se tiene ahora, ¿sí? Este es el equivalente gramo más bien que se tiene, ¿no es cierto? En este elemento del aluminio, tomando en cuenta la fórmula. Ahora, el otro elemento que podemos tomar en este caso es el radical, ¿no? Entonces decimos acá respecto
indicaremos, a ver, A, decimos acá tenemos el teluro, ¿no es cierto? Oxígeno 4, ¿verdad? Acá tenemos el 3. Pero ahora, fíjense, ¿cuál es el exponente que tiene este radical telurato? Es obviamente acá colocamos el 2 negativo, ¿no? Entonces acá actúa también, fíjense, con el 2 negativo. A ver, ustedes quieren pónganlo acá, menos 2. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, fíjense, copiamos el peso molecular, ¿no es cierto? De 190, perdón, 628.8, ¿no es cierto? Y vamos a dividir en este caso ahora entre el subíndice 3, en este caso por 2 directamente. Si bien acá es 2 negativo, ¿no? Acá en el reemplazo se coloca 2 nada más, ¿sí? O sea, va a ser 3 por 2 en este caso. Entonces, fíjense, esta operación va a dar como resultado, o esta división, también el 104.8, ¿no? Gramos sobre el equivalente gramo, ¿no? Entonces, de esa manera se va calculando el equivalente gramo, en este caso, de una sal, les repito, tomando en cuenta los elementos que participan, pero ya en forma separada, ¿no? En este ejemplo hemos tomado en cuenta al aluminio y al radical, en este caso, telurato. ¿Sí? Ahora, veamos un ejemplo más de esta parte. A ver, vamos a elegir el compuesto sulfato doble. Sulfato, decimos doble. Estamos hablando de una sal también, ¿no? Sulfato doble, decimos de aluminio y plata. De aluminio, indicaremos y plata. A ver, ¿cuál es la fórmula? La fórmula quinta. Sulfato. El radical sulfato está representada con SO4. ¿Sí? Sulfato doble nos dice de aluminio, ¿no es cierto? Y plata, es el Ag. ¿Sí? A ver, igualamos valencia, fíjense, recordando, ¿no? Del radical sulfato, en este caso tiene 2 negativos, ¿verdad? El sulfato doble de aluminio y plata. Sabemos que de plata funciona con +1, del aluminio funciona en este caso con 3, ¿no? Con 3. ¿Verdad? Ahora, para igualar positivos y negativos, acá tenemos de los metales 4 positivos, pero del radical solamente 2 negativos. Pues en este caso lo que tendríamos que hacer es encerrar en un paréntesis al radical sulfato, ¿verdad? Y colocar directamente acá el 2. ¿No? Con lo cual ya estaría igualado, acá 2 por 2, 4 negativos, precisamente con 4 positivos. ¿Sí? Esta es la fórmula de sulfato doble de aluminio y plata, ¿no? Pero, fíjense, para expresar de mejor manera, vamos a representar de esta forma. Esta es la fórmula. ¿Está claro? Ahora bien, también vamos a necesitar conocer sus pesos atómicos, especialmente de plata en este caso, ¿no? El peso atómico, digamos entonces, de plata, el peso atómico. Indicamos en este caso de plata, ¿no es cierto? A ver, ustedes también busquen en su tabla periódica, esta vez del elemento plata, es, a ver, 107.8. ¿Está correcto? 107.8. Vayan buscando, ¿no? Vayan familiarizándose también con su tabla periódica, ¿no? Donde no siempre vamos a tomar en cuenta valencias de un elemento o su símbolo químico, ¿no es cierto? También vayan viendo otros datos que tiene. Por ejemplo, en este caso hablamos de pesos atómicos, ¿no? Entonces, por tanto, decimos, fíjense, por tanto, ¿no?
Entonces acá, bueno, participa plata, una plata nada más. Colocamos, esto va a ser igual a 1 por 107.8. ¿Está bien? Aluminio, participa nada más que un aluminio. Pues el aluminio ya sabemos, ¿no? Acá está. Acá está en el anterior ejemplo. Hemos indicado que es 27. ¿Sí? Sacamos tener 1 por 27 nada más. Bueno, ¿cómo se obtenemos el resultado, no? El resultado va a ser nada más que 107.8. ¿Está correcto? Acá también vamos a obtener nada más 27. ¿Sí? Participa 2 azufres. ¿Sí? Sabemos que del azufre es 62. 2 por 62. Y acá vamos a obtener 64. Participa 2 por 4, 8 oxígenos. 8 oxígenos. Entonces vamos a tener 2 por 16. ¿Está claro? 2 por 16, perdón, 8 sería, ¿no? Acá tenemos 8 por 16. A ver, hagan esa multiplicación. De 8 por 16, 128, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de 128. Y de acá vamos a hallar esta suma. ¿Estamos de acuerdo? 107, 27, 64 y da 326.8. 326.8 gramos. ¿No? Vayan verificando esta suma, jóvenes. Debe dar 326.8. Bueno, otra vez nos vamos quedando sin tiempo. Un descanso de 10 minutos, jóvenes, y volvemos.